El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hemos escuchado este Evangelio según San Marcos, el relato de la conversión y del llamado que hace Jesús, de la llamada que hace Jesús a Leví, que con su otro nombre, ¿no?, que se le da sobre todo los otros evangelistas, pero sabemos que Leví es Mateo, San Mateo, que de publicano se convierte en apóstol y además evangelista. Y el punto de este relato está precisamente en el seguimiento de Jesús por parte de Leví. Y también vemos la objeción que hacen los escribas fariseos a los discípulos, de modo que come con los publicanos y pecadores. Y en la respuesta que da Jesús, que él ha venido a curar, a perdonar, a llamar a los pecadores. Jesús camina, dice, salió de nuevo, camina por la orilla del mar de Galilea, y acudía la gente a él, se agolpaba a su alrededor, buscan su doctrina, buscan su acción benéfica. Y al pasar vio a Leví, que estaba sentado al mostrador de los impuestos. Era publicano, recaudador de impuestos. Y le dice: «Sígueme». Y se levantó y lo siguió. Vio esta mirada de Jesús. Qué penetrante, qué fuerza tendría esta mirada de Jesús. Hemos escuchado también en días anteriores el llamado que hace a Simón, Andrés, Santiago y Juan. Y usa el mismo verbo, ¿no? Diríamos, pasó junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, y más adelante vio a Santiago y a Juan, y ahora también vio a Leví. Qué fuerza tiene la mirada de elección de Jesús. Solo con posarse sobre Leví y manifestarle su elección, Leví se levantó y lo siguió.
Como he dicho, Leví era un publicano, recaudador de impuestos, y como tal era despreciado por los judíos. El publicano era considerado como pecador. Se tenía a los publicanos como engañadores y no se admitía como válida su declaración en un juicio. Pero el llamamiento hecho al publicano por Jesús produjo escándalo. Los publicanos eran unos arrendatarios, es decir, arrendaban la aduana de una región determinada por una suma de dinero fijada para cada año por el emperador romano, etcétera, ¿no? Y por eso, pues, eran mal vistos, ¿no? Por los judíos, eran considerados impuros. Pues con esta invitación de Jesús a este publicano, Leví, sabemos también que Jesús entró en la casa de otro publicano, de Zaqueo. Con esta invitación que le hace a seguirle, Jesús nos dice bien claro que esto es también lo propio suyo, que la gracia de Dios y la salvación se ofrece a todos sin discriminación, aun a los considerados como los mayores pecadores y más indignos y despreciados. Jesús recibe a los pecadores porque su oficio es perdonar pecados para salvar a los pecadores. Los escribas y fariseos, como hemos escuchado, decían a los discípulos: de modo que éste come y bebe con los publicanos, con los pecadores. Y Jesús, oyéndolo, dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿no? Y luego, por el Evangelio también de San Mateo, sabemos que Mateo ofreció un banquete y muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús. Sentarse a la mesa era hacer, pues, comunión de vida, ¿no? Qué bonito, ¿no? Jesús ha venido a esto, a buscar a los pecadores, ¿no? A los enfermos, ¿no? Jesús viene a sanar, salvar, ¿no? El oficio de Jesús es ponerse al lado del marginado, del roto, ¿no? Y tiene esto tan embebido, es en él esto tan connatural y firmemente querido, que ni la muerte le va a poder separar de esa conducta. Va a morir, precisamente Jesús va a entregar su vida por nosotros, los pecadores, ¿no? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Resume Jesús en esta brevísima frase lo que constituye el único objetivo de su vida, lo que encierra toda su actividad. Como he dicho, aunque no lo cita, no lo hemos leído esta parte aquí en el Evangelio, vuelvo a repetir, Leví ofreció un banquete a Jesús. Este banquete es símbolo del banquete de la salvación. En el banquete de la salvación, los invitados preferenciales son
los machacados. Los machacados, los pecadores, los que Jesús nos invita a salir del pecado, ¿no? Nos ve machacados por el pecado, miserables por el pecado, nos llama a salir del pecado, ¿no? Se levantó Leví de esa situación que estaba y lo siguió, ¿no? Tampoco Jesús no nos quiere en el pecado, obviamente, ¿no? Ha venido a salvarnos, ha venido a decirnos que nos levantemos, que salgamos del pecado y lo sigamos. Pidamos pues a San Mateo, ¿no? Santo San Mateo, apóstol, que nos ayude a tomar esta vez también, a seguir a Jesús, ¿no? Como Él, con prontitud, ¿no? Nada más escuchar la llamada del Señor que nos ve primero a todos, pone su mirada sobre nosotros y nos llama, que tengamos esta prontitud de seguirlo. Y termino, hoy comenzamos como cada año esta semana de oración por la unidad que acaba precisamente el 25, el próximo sábado, el 25 de enero, como sabemos, la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Es una semana, oremos pues para que sea realidad lo que Jesús quiere, que todos seamos uno, ¿no? Bajo un solo pastor, un solo rebaño, bajo un solo pastor.